Hola a todos, bienvenidos a un nuevo día de entrenamiento. Tengo que buscar otra frase porque siempre les digo lo mismo. Esto ya repetitivo para todos los que hacen las clases, sobre todo todos los días. Para los que lo hacen 3 veces a la semana no es tanto, pero para los que lo hacen todos los días y 2 veces al día incluso, ya que yo les diga todos los días, bienvenidos, ¿cómo están? Un nuevo día de entrenamiento. Vamos a buscar ahí qué se hace, si no, no importa. Cada uno es como es nomás. Y a mí me nace decirles eso. Bienvenidos a un nuevo día de entrenamiento acá en nuestro Polideportivo de Quillón. Espero que estén con las pilas cargadísimas para un nuevo día de entrenamiento. Pero que ayer con el abdomen hayan quedado ahí adoloridos. 2 minutitos de abdomen. Y espero los que no lo hicieron, para la próxima semana ya estén ahí con la mentalidad a full para poder lograr esos 2 minutos de plancha, ¿ya? Imagínense, comenzamos con ¿cuánto? 15 segundos parece, o 20, no me acuerdo, y ahora ya vamos manteniendo 2 minutos, así que felicitaciones a todos los que están entrenando. Y a los que no están un poquito más alejados también, vamos, de siempre, tienen que estar, lo importante es que se están moviendo, ¿ya? Hagan lo que les guste, si les gusta salir a caminar, si les gusta bailar, si les gusta trotar, si les gusta entrenar con nosotros. Mejor aún, aquí son todos bienvenidos, ustedes saben. Se nos ha sumado mucha gente nueva también, así que estamos contentísimos por eso, porque no solamente nuestras alumnas de siempre, las que nos han acompañado en otros años, están haciendo las clases, sino que muchas más personas se han sumado también a este entrenamiento. Así que un fuerte abrazo, bienvenido, y esperamos contar con ustedes cuando hagamos alguna clasecita por ahí presencial que ya se está conversando. Lo malo sí que estos se van a enterar muy pocas, porque muy pocas van al día. Las que más atrasadas no lo van a saber, pero no importa, pero espero también que estén ahí acompañándolos. Ahora comenzamos con el entrenamiento del día de hoy. Nos toca trabajar nuestro tren inferior, nuestras piernitas, así que póngale todo el peso, todo el ñeque que pueda, porque hoy día estamos sacando músculo en nuestras piernitas. Ya comenzamos con el calentamiento, movilidad articular, como siempre. Vamos, mueva. Aunque sea tedioso, aunque sea aburrido, la movilidad articular es necesaria. Al otro lado. Hay que preparar el cuerpo para el ejercicio, así como también hay que hacer la elongación, la vuelta a la calma. Todo eso ya queda aquí enredado. Todo eso es parte de nuestro entrenamiento, también parte de nuestra planificación, así como también el descanso. Así como también son nuestras clases complementarias que tenemos a nuestro taller de GAP. Vamos adelante. ¿Qué son nuestras clases de HIIT y nuestras clases de fuerza tren superior? Vamos, gire. Caderita. Siempre comenzamos nuestra movilidad articular de manera descendente de la cabeza hasta los pies. Vamos al otro lado. O ustedes vayan a trotar por el también con un calentamiento, o si se van caminando hacia donde vayan a trotar, también sirve una caminata de calentamiento. Vamos, caderita atrás y adelante. Frente, para que no bajen la espalda. Vamos, rodilla, seguimos bajando. Dale, tobillo. Cambiamos. Vamos hacia afuera. Comenzamos ya. Vamos, activación. Vamos, por lo menos 30 segunditos de trote ahí en el puesto.
Tiro. Acompaña el movimiento con brazo. Vamos a quedar 4 tiempos en cada lado. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. Vamos. Acá. 1, 2, 3, izquierda. Sigue. Vamos, firme esas piernas. Let's go! Hey girl, I'm waiting on ya. I'm waiting on ya. Come on and let me sneak you out and have a celebration, a celebration. The music up, the windows down. Queda. Agüita, agüita. Let's go! Crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only live for let's pretend it's love. And never, never, never stop for anyone. Tonight let's get some. Prepara sentadilla. Separa esas piernas. Levanta talón. Saca punta de pies afuera. Entre esos talones. También activamos. Aductor. Aguanta un poquito ahí. Dale, dale, que tú puedes. Estamos recién empezando nomás. Arriba. Hey girl, it's now or never. It's now or never. Don't overthink, just let it go. Vamos, lleva rodilla arriba. And if we get together, yeah, get together. Don't let the picture leave alone. Oh, yeah, we'll be doing what we do, pretending that we're cool tonight. Let's go crazy, crazy, crazy till we see the sun. I know we only live for let's pretend it's love, and never, never, never stop for anyone. Tonight let's get some. Vamos, doble. Queda. Prepara 8. En diagonal. Sube esa rodilla, acompaña el movimiento con brazos. Dale.
6, 7, cambia. Firme esa pierna de apoyo. Sigue. Vamos. Última. Queda. Sigue, sigue. Vamos abajo. 2, salta. Cambia. Aguanta. Más. Últimas 2. Le queda. Y el levanta bote. Rodilla. Apura. Sigue. Vamos. Última. Queda. Levanta el trote. Vamos. Y hasta el glúteo. Dale. Queda abajo, pies juntitos. Baja. Sube. Talón. Mantén un poquito más abajo. Levanta el talón. Dale al trote. Primera sentadilla, patada hacia el lado.
jumping. Nos vamos arriba. Sigue. Aguanta. Aguanta ahí, si quieres. Ahorita si quieres. Vamos, sentadilla. Va. Combínala con estocada. Últimas. Todo al frente. Queda. Levanta pantorrillas. Vamos, vamos. Equilibrio. Trote. Arriba. Suelta esa rodilla, no más que... Queda. Mira. Mira. Hijo. Aguanta un poquito más. Logra, bate, bate. Bien. No te echo- Vamos. Prepara tu lugar de trabajo. Acomódate. Acomódate. Encasillamiento. Logra, bate, bate. Prepara tu banda elástica que la vamos a ocupar. Aquí tengo yo la mía. Prepara tu peso, tu pilar, tu mancuerna, tú lo que tengas para sujetar eso. Yo tengo esta pesa fabulosa que me ha servido mucho para poder hacer los ejercicios que así no tengo nada de lo que lo puedo afirmar. Entonces me ha servido muchísimo, muchísimo. De hecho, el tibial me gusta más con banda elástica. Siento que se siente más el músculo trabajado con banda elástica. Al menos yo lo siento más con banda elástica que con
el pesito de tobillo. Si ustedes lo sienten más con peso de tobillo, no tienen más de tienen solo el peso de tobillo, ocúpenlo. ¿Ya? Vamos. Trabajo de después. Vayan probando corriente igual que yo aquí. Ahorita bien, hagan al menos. Traten que después cuando se hagan el cambio, aquí al menos en este mat quedan marcaditas mis rodillas y mis manos, entonces ya sé dónde estoy. Ustedes igual si tienen alguna línea que les sirva de referencia, ocúpenla. Ya, vamos a comenzar. 3 de 12. Dale. 1, 2, 3, 4, 5. Desde el 1 ya lo empiezo a sentir. 2, 3, 4. Perdí la cuenta. Yo 11, 12, me lo dije desde el 1. Yo soy así. No necesito mucho para concentrarme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, también. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uf, la pierna me duele muchísimo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos. 1, 2, traten de evitar eso. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Traten de evitar eso que se les va grabando. 9, 10, 11, 12. Vamos. La última ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Me corre la gota. Un comienzo fabuloso porque no me pasa nunca. Vamos. Siguiente ejercicio. De mujer a mujer. Vamos, sentadillas sumo. Acuérdense, nosotros pusimos más peso al entrenamiento, al ejercicio de la sentadilla sumo.
Yo voy a hacer las 3 de 12. Ustedes si le pueden poner más peso, pongan más peso. Y hacemos las 3 de 12. Si no, si mantienen el peso, háganlo tal cual como estábamos haciendo antes. Hacen las 12 y después la mantención hasta el 30. ¿Ya? Vamos. Siete, 8, 9, 10, 11, 12. Estábamos antes haciendo la bola de 2. Me carga esta onda con otro cable. Bueno, uno más en realidad. Pero aparte de eso, el sudor, el pelo pegado. Los gajes del oficio. Vamos, prepárate para la segunda. Yo soy de la mejor fuerza. En sus casas lo voy a tener algo que tenga 25 kilos. Este tiene 25 kilos. No puedo aumentar tanto el peso. Pero si tiene un hermanito chico, puede ser. Se lo ponen en la espalda nomás y hacen el sumo. Tiene un primito chico, puede ser. O si me hacen caso y hacen sus pesos de cemento. Vamos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Prepárense para la tercera. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Vamos a poner nuestra pesita adelante. Ahora se nos viene nuestro trabajo de aductores. Vamos a poner un poquito más adelante. Ustedes aquí ocupen la patita de la mesa, la patita del sillón, algo que no se les vaya a correr mientras estén haciendo las repeticiones. Ya lo hemos hecho otras veces, entonces yo creo que ya tienen a mano por ahí algo que les sirva para realizar el ejercicio. Aguárdense bien separadita su pierna. Traten de pasar la mitad hacia adentro, que esa es la función del aductor, esa es la función del músculo que estamos trabajando ahora, cerrar la pierna. Cuando abrimos, cuando hacemos la abducción, trabajamos los músculos del glúteo. Cuando hacemos la abducción, trabajando aductores. Vamos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos. 1, 2, 3. Mira, la pierna se va cerrando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dale por la segunda. 1, 2, punta de pie siempre mirando hacia arriba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, fuérzate, fuérzate. Hay que sacarle todo el potencial a ese músculo que tiene ahí. Yo sé que cuesta, pero se puede, se puede. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Es una de las cosas que a mi mamá me gusta trabajar musculación. Que uno siente que ya no puede a veces, pero siempre se puede. Vamos. No es lo mismo cuando estás trabajando cardio, que de repente sientes que ya no te da más y el cuerpo no te responde. Pero cuando estamos trabajando musculación, vamos progresando de a poco, vamos trabajando con cargas así bien suave de a poquito como lo hemos hecho. Se puede. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pueden no hacer el tiempito que yo hago cuando vuelvo de la repetición. Por ejemplo, estamos acá, comenzamos. 1, espera un poquito. Después se la da. 2, espera un poquito. 3, si ustedes pueden hacerlo más de corrido, sin el descanso, sería estupendo. 8, 9, 10, 11, 12. Por eso termino con todos los ojos. Todo el maquillaje corrido. Me toca apretar los ojos. Vamos, siguiente ejercicio. Vamos, pesito de tobillo. Ay, ¿cómo queda? O no, nos vamos a ir arriba mejor. Con la mancuerna. Vamos. Sentadilla y estocada al mismo tiempo. En el mismo ejercicio. Vamos arriba. Ahí sí. Sentadilla y estocadas al mismo tiempo. Cuento cuando voy atrás. Cuento ya. Antes estábamos contando en cada punto que tocaba el pie, que bajamos, contábamos, ahora ya no. Vamos a contar solamente cuando vamos atrás en la estocada. ¿Ya? Prepárate, toma agüita si quieres, recupérate.
lo que quieras, porque te es igual es duro. Ya al principio, cuando lo comenzamos sin peso, terminábamos las 10 mal. Cuando le empecé a incorporar peso, también con susto de que no poder terminarla. Y ahora ya estamos haciendo casi el doble y con peso. Vamos, prepárate. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansa, se nos viene la segunda. Yo les digo, créanse el cuento que ustedes pueden, porque a mí también me pasa. Que estoy aquí y siento que a lo mejor no me puedo terminar. A lo mejor no me puedo terminar, no sé. Vamos. Siempre hay que pensar que uno puede. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uf, descansa que te lo mereces. Tu agüita. ¿Me entienden acá? No es lo mismo cuando estés sola, porque uno se pone peso. Si no pueden, no pasa nada. Pero aquí no es como cuando, ay, no pude. Es siempre poder. Bueno, y hasta ahora siempre se ha podido. Entonces por eso yo recalco tanto que se puede. Vamos avanzando nosotros muy de a poquito. Entonces, se puede. Vamos por esa segunda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si necesitas más tiempo para sacar las repeticiones, tómatelo. Tómate el tiempo que necesites. Vamos por la segunda. De la segunda. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ahí. 10. Excelente. Uf. Descansa. Nos queda la última. Uf. Descansa, descansa. Esto es propio del ejercicio. Que nos cansemos, que el músculo se fatigue, que sientas que trabaja mucho. Es normal. El nivel de cansancio es normal. Vamos. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uf. Vamos. La última al tiro. Dale. Comenzamos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 nada más, 7, 8, 9, 10, excelente. Bien, 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 bien. Vamos. Isquio. Isquiotibial. ¿Estás cansado? Cansada, toma agüita. Dale, sigue. Ahora, posiblemente, lo más probable, es que sus cuádriceps estén cansadísimos. Está bien, completamente normal. Yo siempre les digo, si no nos juntamos aquí a tejer ni a tomar el té, estamos aquí para entrenar duro, vamos. Así que, normal que se resientan sus musculitos. Vamos, isquio. Caderita arriba. Avanzo en 10 tiempos, vuelvo en 10 tiempos. A este ejercicio no es tanto que me canse de isquiotibial, como cuando estamos arriba del cajón y levantamos la cadera. Ese sí se siente el isquiotibial, mucho. Pero este es más cuerpo entero. Se siente cansancio en el cuerpo entero. Vamos, cadera arriba en 6 tiempos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bajo. Estoy destruida. O sea, no es que no tenga ganas de seguir, si tengo ganas. Me queda ánimo. Pero estoy mojante, mira. Vamos, levanta la, siento que estoy pegada a la colchoneta. Vamos, levanto la cadera. Vamos por la segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cerrando poca luz. Vamos, nos queda la última y cambiamos de ejercicio. Vamos, caderita arriba. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bien. Excelente. Vamos a ver qué nos queda ahora. Vamos. Aductor. Ay no, cuádriceps, cuádriceps. Vamos. Ya, cuádriceps, aductor y isquio. Vamos. Vamos. Acostaditos. Manos bajo tu cadera. Estiro. Y quedan ahí. O si quieres baja y sube y le haces más largo el recorrido. ¿Ya? Comenzamos. 1, 2, trata de estirar bien en las rodillas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uf. Buena, buena, buena. Se siente harto el cuádriceps. Me gusta a mí trabajar harto el cuádriceps. Porque es como la cara visible de tu pierna. Pero también es importante tener un isquiotibial tonificado, un aductor tonificado. Porque andamos aquí con la pierna dura y la gualetita aquí adentro. Se ve cuando andamos con short. Así que hay que trabajar toda la pierna. Vamos, pantorrilla también. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Si quieres ponerle un poquito más de intensidad cuando estés arriba con la pierna extendida en extensión, mantén un poquito y cuando sientas que el músculo está apretado, mantén un segundito y después baja y vuelve de nuevo, mantén otro poquito más arriba. ¿Ya? Vamos. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí, mantén 9. Te das cuenta que cuesta 10. Bien. Terminamos los 3. Nos vamos ahora. Aductor. Vamos de costado. Nuestros 3 de 12. Prepárate, descansa un poquito. Aunque ahora el cuádriceps está más relajadito, así que podemos empezar el tiro el aductor. Dale, pierna horizontal, o sea, pie horizontal, nunca en punta hacia arriba, pegadito al piso y ahí sube paralelo al piso. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 12. 11, 12. Vamos, segunda. De la primera. Dale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos, segunda. Trata de no descansar en el piso. Deja el pie siempre en el aire cuando baja. Vamos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, hoy se siente más, 9, 10, 11, 12, ahí sí se sintió más. Vamos. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Vamos. Sin que el pie pegue en el piso. No descansa en el piso. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, está doliendo, 10, 11, 12, Bueno. Comenzamos. 2, 3, 4, 5, dalo todo, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Excelente. Vamos, sácate los pesos. Nos vamos con el último ejercicio de la clase. Y sería todo por hoy. Así que vamos, prepárate para el último ejercicio. Trae tu cajón, tu silla, tu sillón, lo que ocupes. Vamos. Estoy soñando, no. Me han robado el corazón. No me queda nada. Ya, prepara tu cosito de tornillo. Uf. No me queda nada. No, lo traigo. Ahí sí. Ya. Prepárate. Ponete todo el arsenal encima. Para hacer izquierdilla. Vamos, acuérdate. Sube y baja cadera. Cuando subo cadera, extiendo la rodilla. Prepárate. Vamos. 1, 2. Evita descansar la cadera en el piso. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien, descansa. Descansa esas piernas. Nos vamos por la segunda. Prepárate. Vamos, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este ejercicio siento mucho los isquiotibiales. Espero que ustedes también. Ahí también 1 kilo más los pesos de tobillo que tienen 1,8 kilos cada uno. Vamos por la última. También si tienen un primito, ustedes que les colabore, un hermanito chico, hacerlo, pídanle ayuda, no le acuerdo. Vamos. Últimas 12. No me abandonen. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, excelente. Ahora sí, su merecido aplauso. Muy bien. Vamos, el Chocalé virtual de todas nuestras clases. Se lo merecen. Ahora sí vamos a elongar. Vamos. Todo el agüita. Hoy día sí. Hoy día sí salió todo el agüita. Vamos. Vamos, atrás. Este mat es muy delgadito, me duele la rodilla aquí. ¿Dónde está pegada? Al piso la rodilla. Vamos. Elongue. Estoy concentrada en mi elongación, por eso no les hablo nada. No. Casi me duele la rodilla, aquí está muy duro el piso. Ay, vamos, al piso. Dale, adelante. Hola, que soy probablemente primera vez que estoy tan cerca de mis piernas al hacer esta elongación. Solo más probable es que el otro año ya vuelva. Y está como palo de nuevo. Vamos, adelante nuevamente. Relájate, descansa, te lo mereces. Vamos, y un fuertísimo aplauso para todos ustedes que nos acompañaron hoy día en esta clase. Trabajaron sus piernas, todos los músculos asociados a ellas. Si quieren, ustedes saben, pantorrilla no le damos tanto, pero si ustedes quieren pueden hacer la sentadilla hacia arriba. Incluye la pantorrilla también en su entrenamiento. Ahí le damos todas las opciones para que ustedes vean cuál se les acomoda más a cada necesidad que ustedes tengan. Yo les mando desde acá un abrazo bien apretado, cuídense mucho y nos vemos el siguiente entrenamiento. Que estén muy bien, chao, chao.